propósito y no hay alteración, porque eres Él. Ideales para nosotros como iglesia en el tiempo de hoy. Y principalmente quizá aquellos a los que Dios ha llamado relacionado a quizá a un ministerio específico. Lo digo porque en este caso Pablo era un apóstol y él hablaba en aquel tiempo a través de estas escrituras acerca de ideales, de convicciones y valores que estaban muy claros en la vida de él y que algunos pretendían desacreditar su nombre, difamarlo, y ciertamente lo que Pablo nos muestra a través de la carta a los Gálatas principalmente es que él es un hombre que no trata en primera instancia de agradar a los hombres para tener éxito en lo que predica, y algo más es que él tiene claro y se lo hace saber a sus oyentes de que él no se puso por apóstol, él no se nombró ni lo nombró ninguna persona, sino que como él en muchas ocasiones pudo testificar acerca de su encuentro con el Señor, él dijo que Cristo mismo lo llamó camino a Damasco, Dios le salió al encuentro y lo escogió como apóstol para los gentiles. Y ningún hombre le ordenó, por así decirlo, en el ministerio, sino que Dios mismo, Jesucristo mismo, se le apareció a él y fue puesto por disposición de Dios y no por disposición humana. Ahora quiero que vayamos a un tercer punto, si usted está escribiendo. El tercer punto dice: un cristiano, por causa de la gracia recibida, debe agradar a todos. Número 3, un cristiano, por causa de la gracia recibida, debe agradar a todos. Quizá al escuchar la palabra agradar en este punto pueda sonar como que hay una contradicción, pero no lo hay, hermano. Debe haber claridad o entendimiento en lo que hemos hablado. Pablo dice que él no acomoda su predicación para caerle bien a los hombres, agradarles y congraciarse con ellos y así ganar adeptos. Pablo no hizo eso. Cuando él dice yo no busco agradar a los hombres, lo habla en base a lo que predica. Él dice yo no traigo una predicación o un evangelio acomodado a los hombres con tal de que ellos no se vayan o ellos me sigan, como pretendían decirlo muchos falsos maestros o falsos hermanos, difamándole. En el tercer punto él habla de un agradar, pero habla de un agradar a los hombres ya no por el hecho de que él predique la palabra, porque de hecho no es negociable la palabra para él, sino que en este punto Pablo habla precisamente del hecho de que por causa de la gracia que hemos recibido nosotros debemos de tratar, hermanos, de agradar a todas las personas. Amén. No negociando la palabra, pero sí debemos de agradar, no ser cristianos antipáticos, como aquellas personas que a veces se tornan tan religiosas y llegan al mismo hecho de que porque son cristianos entonces no se juntan con nadie del mundo, o ya no quieren hablar con nadie ni con la familia, y no le falta sino que se vayan a una montaña alta y se queden por allá como ermitaños. Hermano, este punto se refiere al hecho de que nosotros
por el hecho de que seamos creyentes, estemos ahora en el Señor, no se nos debe olvidar de que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y en este mundo tenemos relaciones interpersonales, pero lógicamente sin negociar los principios de Dios y su evangelio. Amén, amén. Sin negociarlos. Pablo habla ahora de esta ocasión en que un cristiano, por causa de la gracia recibida, debe agradar a todos. Por otra parte, obviamente, sigue en pie lo que Pablo había escrito con respecto de que nunca ha pretendido negociar con la palabra con tal de congraciarse con nadie. Pero Pablo deja claro de que por causa de la gracia, en gratitud por esta gracia, debe agradar a su prójimo. Así como también Pablo mismo dice, en todas las cosas, él dice que agradaba a todos. En Tito 3:2, en Tito capítulo 3, versículo 2, Pablo le escribía a este joven pastor. Dice que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Como usted puede ver, amado hermano, aunque Pablo habló muy claro acerca de que no busca congraciarse con los demás, tratando de acomodar su predicación o el evangelio o el mensaje correcto con tal de ganar adeptos. No obstante, él dice ahora que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe ser amable. Cuando dice que no sea amigo de contiendas, ciertamente a esto nos arroja la palabra. Nosotros, hermano, debemos demostrarnos amables ante la gente que quizá no nos reciba un mensaje, no nos reciba la exhortación. No sé si usted recuerda la ocasión de alguien que me comentaba de un cristiano que le predicaba a otro y llegaron a un punto tan estrecho, tan acalorado, que este supuesto cristiano, como no le entraba la palabra al que le estaba predicando, entonces sacó un machete y dijo: este sí te entra. Y se iban a agarrar ese supuesto cristiano con esa persona, porque esa persona quizás se comportó de una manera muy, no sé, grosera, y ese cristiano se salió de sus casillas y sacó un machete. Ahora, cristiano, pues no lo sé. Pero te hablo de una anécdota que me contaron. Si no te entra el evangelio, entonces esto sí te entra. Y bueno, de nada amable, ¿verdad? Nada amable. Es difícil a veces, hermano, por causa de muchas personas que el mismo diablo las toma, quizá para coger tu vida y desequilibrarte, el poder estar en esa posición de ser amable con muchos. Y solamente Dios lo sabe, de mostrarnos mansos con algunos cuando quizás se levantan y son amigos de contiendas y te difaman. De verdad que, sinceramente, es necesario que siempre Dios esté dándonos a nosotros, llenándonos del Espíritu Santo. Y ciertamente el estar lleno del Espíritu Santo es tener esa virtud de la que habla Gálatas allí en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, y habla de la mansedumbre. Necesitamos ciertamente estar tan llenos del Espíritu Santo, porque un resultado de estar lleno del Espíritu Santo es realmente tener mansedumbre. Y la mansedumbre viene siendo algo que necesitamos en circunstancias como estas, cuando quizá el difamar se hace presente, o
quienes son amigos de contienda se levantan con ese propósito hacia nosotros. Y nosotros tenemos que mostrarnos amables, hermano, y con dominio propio. Pablo dice que el cristiano, por causa de la gracia que ha recibido, debe agradar a todos. Para la actitud correcta hacia el prójimo es necesario que, como miembros de la iglesia, nosotros no difamemos a nadie. O sea, no desacreditemos a otros, o nos burlemos de otros, o insultemos a otros. Sino que precisamente el cristiano debe propiciar la honra y el bien del otro por causa del amor. Inclusive en aquellos que llegan, hermano, a estar en contra de nosotros. Yo vuelvo y reitero que quizá no es cosa fácil, pero precisamente creo que por ello el apóstol Pablo decía a los efesios que era necesario vivir lleno del Espíritu Santo. Hermano, vivir lleno del Espíritu Santo, y vivir lleno del Espíritu Santo es vivir alimentándonos de esta palabra continuamente, es vivir cerrando la puerta tras nosotros y buscando al Señor en secreto, porque cuando se pueden presentar situaciones como estas, el Señor nos exalta en público, y la exaltación en público que el Señor nos puede dar a nosotros puede ser la ocasión en que alguien se levante a difamar o atacarnos, o alguien amigo de contienda venga contra nosotros, y el Señor nos exalte a nosotros en la manera de que, como hemos estado en su presencia y vivimos llenos del Espíritu Santo, en nosotros hay una mansedumbre, y nuestro comportamiento se debe mostrar amable aún con los que se oponen. Y esto realmente creo que no puede ser posible más que de la manera en que nosotros mantengamos llenos de el fruto del Espíritu Santo. Porque si contrariamente dejamos esto, y la Biblia habla de aquello cuando la comunión de un hombre, una mujer de Dios se aparta un poco de Dios, lo que viene es una comunión ya no con el fruto del Espíritu, sino con el fruto de la carne. Y de ahí que el Señor decía: oren en todo tiempo para que no lleguen a caer en alguna tentación. Y quizá el que algunos se opongan o se levanten contra nosotros sea la ocasión en que el cristiano pueda llegar a caer en alguna tentación, como le pasó a aquella persona que le comentaba ahora que fue a sacar el machete. Y bueno, vuelvo y digo, no sé si cristiano o no. Lo cierto es que yo creo que no debe ser extraño, y puede haber pasado muchas veces que un cristiano haya podido caer en esas cosas y haya tenido que volverse a Dios y pedirle perdón al Señor, e inclusive pedirle perdón a aquel al cual agredió. ¿Sabe? Porque suele pasar. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que Él nos mantenga en el lugar y con la actitud correcta en el corazón. La burla puede ser una de las cosas que podemos acarrear de otras personas, el insulto, y en ello tenemos que tener nosotros un dominio propio, hermano, para no caer en la tentación de la discusión o de la contienda. Pablo alertaba a Tito, un creyente como usted y como yo. No miremos a Tito ahora como que Dios le estaba hablando, Pablo le estaba hablando a un pastor. No lo tomemos así. A veces la iglesia suele caer en el error de decir: no, eso es para los líderes. No, eso es para los líderes de aquí de la iglesia, para los ancianos, para los pastores. No, eso es para ti y para mí. Porque independientemente de que Dios nos haya llamado a unos a ser pastores o maestros o diáconos, independientemente de eso, hermano,
David decía que somos ovejas de su prado. Amén. Somos hijos todos, independientemente de eso. De hecho, cuando estemos en la presencia de Dios, allá no nos vamos a seguir llamando pastor o profeta o apóstol. Pues eso yo creo, ¿no? Que allá no va a haber títulos, ni van a hacer falta las lenguas, ni la profecía, ni nada de eso, porque todo eso cesará, dice inclusive el apóstol Pablo. Estaremos con el Señor, adorándole, amén, y sirviéndole a Él. Así que aquí no se trata de que tengamos una actitud diferente, sino que tengamos la actitud del Señor, ¿verdad? Frente a los mismos ejemplos que Él nos dio cuando se puso a los pies de los discípulos a lavarle los pies y les dijo: ustedes me llaman Señor y lo soy, pero ejemplo les doy para que hagan lo mismo. Y era esto una lección de humildad para nosotros. Y creo que si bien nosotros hemos de ir al cuarto y cerrar la puerta detrás de nosotros, una de las cosas en oración que hemos de pedirle al Señor es: enséñanos a ser humildes y mansos de corazón como tú lo eres. Porque qué terrible es, hermano, lidiar muchas veces con ese hombre interior, ese hombre viejo que quiere muchas veces levantarse. Y nos levantamos feo, hermano. Y es feo. Pero bendito Dios que nos ha dado un corazón distinto y ha puesto en nosotros una naturaleza distinta que nos lleva a reconocer nuestros errores. De hecho, David decía que reconocer nuestros propios errores es una cosa difícil. Y él lo hablaba de esta manera y decía: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Señor, líbrame de las soberbias. Cualquiera de nosotros aquí, todavía la soberbia puede estar presente en algún grado. Yo lo he descubierto, hermano, en mi propia vida. Y se siente horrible. Pero la gracia de Dios es más grande, es más fuerte. Y qué bueno que ella viene para exhortarnos, ayudarnos y levantar ese hombre interior, y que nosotros no nos dejemos de dominar por las soberbias y volver al Señor y poder gozar de la dicha del perdón cuando nosotros venimos delante de Dios, humillados y reconociendo que pecamos. Amén. En alguna manera. Creo que de alguna manera la intención del apóstol hacia este joven pastor Tito y ahora a nosotros es que tengamos en cuenta, hermano, que aunque nos difamen, nosotros a nadie difamemos. Que aunque haya gente amiga de contienda, nosotros tampoco salgamos allí, sino que seamos amables y mostremos la mansedumbre para con todos y con toda humildad. Y cuánto necesitamos, hermano, estar de verdad con nuestras rodillas en tierra, y en lugar de orar por tantas cosas materiales quizá y egoístamente o ambiciosamente, mejor doblemos nuestras rodillas sobre el piso para decirle: Dios, ayúdame, guárdame, lléname de ti cada día. Pues creo que esto es lo que significa el hecho de que Jesús haya dicho: buscad el reino de Dios y su justicia, y por lo demás no te preocupes, porque yo te lo daré. Alguna vez quizá se ha escuchado de gente que dice: si tú no le pides a Dios, Dios no te va a dar. Y la intención de esa frase es la de pedir para nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones. Y es ahí donde el Señor le pudo decir a su pueblo a través de Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus propios deseos, pedís mal. Que podamos pedirle a Dios
sobre alguna cosa, no estoy diciendo que no lo podamos hacer, pero que eso no sea la prioridad de nuestra oración. Pues Él nos dejó en claro que Él conoce la necesidad de cada quien. Él sabe que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que tenemos que pagar arriendo, que tenemos que pagar la cuota del carro o de lo que sea. Y Él nos va a proveer. Ahora bien, si nos metimos en deudas y estamos hasta aquí por deudas y ser malos administradores y endeudarnos simplemente por pasiones o emociones, pues tendremos que pagar el precio de padecer mientras Dios nos enseña a depender de Él y confiar en Él. Pablo hablaba de que él era un hombre que dependía de Cristo. Todo lo podía en Cristo porque Él era su fortaleza. Y él lo hablaba de las circunstancias en las que él estuviera saciado o cuando tuviera hambre. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, alguien diría, ¿cómo he de decir esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si tengo abundancia. Si tengo abundancia, no debería de decir esa palabra. Más bien debería decirlo en el momento en que tengo dificultad y tengo hambre. Debería decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, Pablo dice que él todo lo puede en Cristo que le fortalece en toda ocasión, estando con hambre como estando saciado. Porque creo que de alguna manera esto tiene que ver con lo que dijo aquel hombre de Dios, Señor, no me des mucho, ni me des poco, dame lo necesario. Porque si me das mucho, quizá te olvide. Si me das poco, hable mal de ti. Entonces mejor dame lo necesario. Con mucho o con menos, con harto o poco, siempre nuestra fortaleza es el Señor. Porque aun cuando tenemos mucho, Cristo debe ser nuestra fortaleza para que ese mucho no nos saque. Las riquezas no nos saquen si es que Dios nos quiere dar riquezas y ese mucho sean riquezas. Porque es peligroso. A muchos las riquezas los han sacado. Y Pablo dijo, si yo tengo mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y las riquezas no me van a mover. Porque yo no dependo de ellos, sino de Cristo. Y si no tengo mucho y estoy en necesidad extrema, también lo podré mucho en Cristo y esa necesidad no me llevará a hablar mal de mi Cristo. Todo lo podré en Cristo y Él me fortalecerá sea cual sea mi situación. Porque yo no sigo a Cristo por las circunstancias. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, qué bonito se oye todo eso, ¿verdad? Y Dios nos guarde cuando hablamos así. Y lo digo porque yo mismo me escucho hablar. La Biblia dice, sean tardos para hablar y prontos para oír. Y creo que usted y yo estamos oyendo, y si oímos, qué bueno que podamos tener la actitud de decirle, Dios, ayúdanos y guárdanos. Filipenses capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está ¿qué? Está cerca. Regocijaos en el Señor siempre. Gozaos. Siempre alentaos en Él. Otra vez dice, os digo, regocijaos. Y en el versículo 5, fíjese lo que dice el apóstol. Su gentileza, hermano, sea conocida de todos los hombres. En otras palabras,
Es el punto que estamos hablando. Un cristiano, por causa de la gracia recibida, debe agradar a todos los hombres. Pablo está hablando de esto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Nota usted? Todos los hombres, todos. Con los que tienes una buena relación y con los que no. Con los que hablan bien de ti y con los que no hablan bien de ti. Si hablan mal de ti, tú sé gentil. Tú sé amable. Sea conocida de todos los hombres. Y todos los hombres son todos los hombres. Eso es como el no devuelvas mal por mal. Vence con el bien el mal. Amén. La gentileza o amabilidad a la que exhorta el apóstol, ciertamente y sin lugar a dudas, hermano, es un resultado de estar precisamente orientado siempre hacia el Señor. Siempre. O sea, en la dependencia de Dios, en la comunión con Dios, en el andar con Dios, en el estar de acuerdo con Él. Comunión, de alguna manera, habla de compañerismo, de camaradería. Comunión, en alguna manera, habla de que yo estoy de acuerdo con. En ese de acuerdo, mi comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, lo que quiere decir es yo estoy de acuerdo con Él, con Dios, yo estoy de acuerdo con el Señor. ¿En qué estoy de acuerdo? En lo que Él me enseña, en su palabra, en su exhortación. Yo tengo comunión con Él cuando estoy de acuerdo con Él, en su carácter, en sus principios, en la obediencia a Él. Nadie puede decir que está en comunión con Dios cuando su vida demuestra cosas distintas a la gracia de Dios y al carácter de Dios. Nadie puede decir que está en comunión con Dios cuando lo que está haciendo es pecar continuamente y no está guardando su vida en santidad, apartado del mal, de las actitudes y las conductas malas. Más bien, alguien tiene comunión con Dios cuando su conducta es una conducta conforme a el Señor. Está orientado hacia el Señor. Amén, amén. Llama la atención el hecho de que el apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Llama la atención eso, ¿no? Compórtense bien, el Señor está cerca. Pronto viene. Que te halle en la verdadera fe. Que te halle el Señor en la verdadera fe no es que te halle en una iglesia evangélica con una Biblia debajo del brazo y diciendo aleluya y cantando cánticos. Que te halle en la verdadera fe es que te halle en el evangelio verdaderamente. Pero estando en el evangelio te halle viviendo el reino de Dios y su justicia. Porque puedes estar en el reino y conociendo y en el evangelio, en la fe del evangelio, pero no viviendo de alguna manera la justicia de Dios en muchas ocasiones. El deseo de Dios es que aunque estemos ya en la verdad, no obstante, la santidad es algo que nosotros debemos perfeccionar en el temor y el respeto al Señor. Porque estaríamos pensando como aquellos que dicen salvo siempre salvo. Entonces, como ya estoy salvo, pues yo ya puedo vivir como quiera. Cristo ya murió por mí, pues yo ya estoy salvo, estoy asegurado. Entonces puedo vivir de otra manera. Pablo le dijo a los romanos porque ellos pensaron de esa manera y dijo de ninguna manera. Entonces, para que la gracia abunde, entonces pequemos de ninguna manera. Porque vuestro Dios es santo, vosotros seréis santos en toda vuestra manera de vivir. Y santo significa gente apartada de la maldad, gente apartada del mundo y viviendo conforme a Dios. Hablar de la gentileza, de esa gentileza que Pablo exhorta a los filipenses en este capítulo 4, versículo 5,
significa que el creyente no hace valer su posición o sus derechos. En cuanto al significado, ese concepto se halla muy cerca de la paciencia y la tolerancia. Cuando se habla de gentileza, hablar de gentileza, ese concepto se encuentra muy cerca de la paciencia y de la tolerancia. Cuando tenemos paciencia y tolerancia con todos, somos gentiles y nos vamos a portar gentiles y amables. Cuando alguien pierde la paciencia y la tolerancia, no es amable y no va a ser gentil. Qué interesante esto que le acaba de decir ahora. Hablar de la gentileza significa que el creyente no hace valer su posición o sus derechos. Y lo que quiere decir, él no va a decir, es que aquí yo soy el apóstol, o yo soy el líder, o yo soy esto o aquello. No va a sacar a relucir el título que tiene. Aunque no obstante, la Biblia habla a los creyentes de que tengan en cuenta de que Él ha puesto hombres, pastores, apóstoles, maestros, y le debemos honra y respeto. Pero esto también es recíproco. Tenemos que interpretar bien, porque quizá alguien pueda escuchar esto, que la gentileza significa que el creyente no hace valer su posición o sus derechos, y quizá alguien pueda escuchar esto y se pueda ir en contra de un líder o un pastor y para querer, no sé, ir más allá con él al punto de llegar a un irrespeto, porque dice, tú no debes hacer valer tu posición o tus derechos, porque quizá si yo me voy en contra de un ministro de Dios, un pastor por ejemplo, y no estoy siendo respetuoso o gentil con él, este pastor te puede decir, respétame. Y quizá pueda decirte, respétame, porque es que yo soy tu pastor y soy el pastor en este lugar. Y al oír eso, esa susodicha persona podría pensar que está defendiendo su posición o derecho. Tenemos que saber entender, hermano, porque es muy fácil para un carnal caer en esas cosas. En cambio, el espiritual sí lo podría entender. Yo he tenido que decirle a muchos hermanos, se te olvida con quién hablas, haciendo valer el que yo soy pastor, pero no lo digo en ningún momento queriendo mirarlo por encima del hombro, sino que a veces hay que recordarle eso a algunos. Pero también he tenido que bajar la cabeza cuando quizá de alguna manera he ofendido a alguien y he tenido que decirle, perdóneme hermano, y soy el pastor, pero porque soy el pastor no debo de ser gentil. Vivir lleno del Espíritu Santo creo que es de las cosas, hermano, que nos lleva a colocar cada cosa en su lugar. Porque creo que el Espíritu de Dios, en todas estas cosas a veces tan difíciles que nosotros los cristianos solemos vivir, el Espíritu Santo está para ayudarnos en la conducta correcta que debemos de tomar. No obstante, aquí se habla de que no creas o no te mires por encima de los demás, tanto que los mires por encima del hombro. Creo que de alguna manera esto hace énfasis a lo que dice Filipenses capítulo 2, cuando dice, nada hagáis, en el versículo 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y sabe que aquí está involucrando apóstol, profeta, maestro, diácono, pastor. Aquí lo está involucrando. Estima a cada uno de los demás como si fueran superiores a ti. Si tú eres pastor, siempre ten en cuenta esa actitud en tu corazón. Mira a tu hermano que no es pastor, es un hermano en la fe que se congrega en tu iglesia, es un hermano en la fe, cualquiera que sea míralo o ten en tu corazón esto, estima esto en tu corazón, que él es superior a ti.
yo debo tener esa actitud con usted, pero usted debe entenderla. Vuelvo al ejemplo. Jesús tomó el lebrillo, tomó agua, se sentó a los pies de Pedro y le dijo: Pedro, tú me dices Señor, y lo soy. Sin embargo, él le sirvió. Y él era el Señor. Entonces es lo mismo. Tú me dices pastor, y lo soy. Pero porque soy pastor, no quiere decir que yo no respete o trate con gentileza o estimación a los demás y pretenda hacer valer mi posición de pastor o de ministro o de líder o de lo que sea, y mire a los demás por encima del hombro. Porque Jesús era el Señor, sin embargo sirvió a todos. Y no dejó de ser el Señor. Dios nos da lecciones, hermano, increíbles. Y Dios nos ayude con eso. Dios nos ayude. Amén. Esta gentileza debe ser conocida por todos los hombres, dice. No solo por los hermanos de la fe, sino también por los incrédulos, incluso los que nos persiguen. Es más, esa palabra, cuando dice sea conocida de todos los hombres, suena como un imperativo, como algo que hay que hacer, hermano, como un mandamiento. Sea conocida de todos los hombres. Debe ser conocida de todos los hombres. Y eso suena de esa manera. Los creyentes debemos de guardarnos de actuar o pensar inducidos por egoísmo, vanagloria, arrogancia. Es el caso de Filipenses capítulo 2 versículo 3 que lo hemos tocado. Pareciera que quizá en esta iglesia hubiera habido alguna cierta rivalidad entre líderes de la iglesia o entre los diferentes grupos de creyentes. El hecho de que Pablo hubiese hablado a los filipenses de esta manera da a entender quizá eso, de que había quizá una cierta rivalidad. Creo que en efecto debiera haberlo habido cuando Pablo escribió a los filipenses esto. Nada hagan por rivalidad o por vanidad. Tiene que ser que algo pasaba. Y Pablo estaba instando a que más bien buscáramos la actitud de humildad y que estimáramos cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos. Quizá esto pueda ser muy frecuente entre el liderazgo. Y entonces viene aquello que se llama el celo por el ministerio. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a saber que si Dios nos ha entregado un ministerio, a cada quien le ha dado como Él ha querido. ¿Y por qué mirar al hermano por encima del hombro como si lo que tienes no lo hubieses recibido? Y qué bueno que nosotros como ministros, todo aquel que sea ministro, pastor, profeta, tengamos en cuenta la humildad y no nos miremos como en una competencia, hermano. Pues ciertamente creo que esta es una de las enfermedades que quizá suele pasar en el ámbito cristiano y sobre todo el que tiene que ver con liderazgo o ministerios. Una competencia de quién tiene más unción o quién es más usado. Si Dios te usa, gloria a Dios.
Si eres un gran predicador, mejor que este o aquel, gloria a Dios. Porque Dios reparte como quiere. Creo que Pedro y Pablo tenían en cuenta esto y reconocían sus ministerios. Y a lo mejor en algún momento pudo haber pasado algo entre ellos, pero ciertamente Dios estaba allí para colocarlos en su lugar. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la humildad como la única actitud correcta ante Dios. Estamos hablando de arrogancia y de humildad. Pero todo esto tiene que ver, hermano, con el punto. No nos hemos desviado. Una persona gentil y amable será una persona paciente, será una persona humilde. Proverbios capítulo 3, versículo 34, y Proverbios quizás es uno de los libros que más nos lleva a estos aspectos de conducta y de comportamiento. Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice: ciertamente el Señor escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. El Señor escarnece a los escarnecedores, pero Él mismo da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta usted, hermano? Amén. En la traducción al lenguaje actual dice ese versículo, Proverbios 3:34, dice: Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. En la traducción la Biblia hispanoamericana dice: se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. La Nueva Biblia de las Américas dice: ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Afligido es una manera de hablar de aquel que se humilla. Amén. Además, el Señor Jesús mismo nos dio ejemplo de esta humildad. No solo con respecto a Dios, sino también con respecto a las personas. Amén. Él nos dio ejemplo con su propia vida, ¿sabe? En el versículo 8 de Filipenses capítulo 2 dice: más aún, hallándose en la condición de hombre, y está hablando de Jesucristo, Dios hecho hombre. Dice: más aún, hallándose Él en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló. De hecho, Él dijo a los hombres: aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Amén. Y humilde de corazón. Y estos son ejemplos, hermano, y los muchos otros, las muchas otras ocasiones que el Señor nos muestra su humildad ante los hombres, deben de ser un ejemplo a imitar de parte de nosotros los creyentes.
En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Note lo que dice: igualmente, jóvenes, sujétense a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, entre ustedes mismos también, revestidos de humildad. ¿Por qué? Hay un por qué. Porque resulta que Dios resiste a los soberbios, pero en cambio Él da gracia a los humildes, los exalta. El que Dios sabe que en su corazón es verdaderamente humilde, Dios lo exalta, Dios le da gracia, Dios le da favor. Dios va a estar allí para ayudarlo, para exaltarlo delante de las personas, ante su actitud. Dios lo va a exaltar si éste se equivocó, pero tuvo la humildad de pedir perdón, de reconocerlo, de ponerse a paz, de reconocer su pecado. Esa actitud de humildad hará que la gracia de Dios venga para levantarlo de nuevo y afirmarlo. Pero alguien que sea soberbio y no reconozca sus errores, sus pecados, Dios va a resistirlo y lo va a humillar. Porque Dios resiste al soberbio. Recuerde que una de las enfermedades más grandes que pudo haber entrado en el ser humano fue precisamente la arrogancia, la soberbia. Porque fue la soberbia, principalmente, el pecado que quizá nosotros hemos podido escuchar o que la palabra de Dios dicta de Satanás en el principio. Creo que precisamente es por la soberbia que los hombres no reconocen a Dios. Y nosotros por un tiempo sin Dios no lo hacíamos, no reconocíamos. Y por eso la palabra de Dios también dice: el que crea estar firme, mire que no caiga, porque aún la soberbia nos puede jugar una mala pasada, aunque ya conocemos la gracia de Dios. Versículo 6. Y con esto termino. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cuál podría ser el debido tiempo? Cualquier circunstancia, cualquier momento de presión, cualquier momento de tentación, de prueba, de persecución. Mientras nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dependiendo de Él nuestro carácter, en el debido tiempo, el carácter de nosotros, porque nos humillamos a Dios y reconocemos que es su poderosa mano la que nos sostiene, Él nos va a exaltar en esas ocasiones. Por eso dice el versículo 8: sean sobrios y velen, oren, busquen, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el debido tiempo quizá tenga que ver con este león rugiente que aparece frente a nosotros. Y quizá en medio de esos tiempos donde Satanás aparece en algún tiempo para tentarnos, no tengamos la suficiente humildad
para poder comportarnos y, como dice este punto número 3, agradar a todos, sean hermanos en la fe o no lo sean. Vuelvo y reitero, no de negociar la palabra, la predicación, el evangelio, porque Pablo dijo: yo no lo hago por tratar de agradarle a los hombres, no negociaré con la palabra, pero sí busco agradar a los hombres. ¿Comprende? No voy a pretender agradarle a usted o caerle bien a usted predicándole cosas que no son a su acomodo, lo que usted quiere oír, porque estaría siendo deshonesto con Dios, conmigo mismo y con usted mismo. Estaría pecando. Y Pablo dice: no lo hago. Hay un solo evangelio, no hay 2 ni 3. Y quiero agradar primero a Dios en lo que enseño y en lo que predico, antes que agradarle a los hombres. Si a los hombres no les gusta lo que predico, pues lo siento, y seré amable con él y seré gentil, pero no negociaré el evangelio para agradarle bien a los hombres. Pablo lo dijo: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres predicando otro evangelio? ¿O acaso yo estoy tratando de agradarle a los hombres como para predicar otro evangelio y caerles bien? Porque si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería un siervo de Cristo. A mí no me llamó hombre alguno, a mí me llamó el Señor. Y lo dijo Pablo apóstol, no por disposición de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo mismo, a quien el Padre resucitó de entre los muertos. Y tercero, aún en esas circunstancias en las que le habla a los Gálatas, no obstante, Pablo les enseña también que aún en medio de la desaprobación de muchos por causa del evangelio que predicaba, él procura siempre ser amable, gentil, aún con los que se oponen. Oremos a Dios, amén. Oremos al Señor. Póngase sobre sus pies, amado, y el Espíritu Santo decía: el que tenga oídos oiga. ¿Cuántos oímos hoy? Porque yo también me oí. Levante sus manos al cielo y digámosle: Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias por su misericordia. Gracias por estas palabras con las que nos alientas y nos exhortas cada día a seguir el camino de la santidad. Porque esto es camino de santidad. Estas son palabras de santidad. Y la Escritura dice: seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y las Escrituras dicen: perfeccionad la santidad en el temor de Dios. Esto es, teniendo en cuenta a Dios, respetando la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la inducción de Dios, el principio de Dios. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo esta noche que nos ayudes a hacer esa iglesia. Y la iglesia somos nosotros, Señor, hombres. No el edificio, porque Dios vendrá por la iglesia, por gente de fe. Él no vendrá por edificios, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad de creyentes.
nosotros, Señor. Por tanto, como iglesia te rogamos en esta noche, te suplicamos, envuélvenos más y más con tu gracia, Señor. Ayúdame, por favor, y perdóname si hemos pecado. Perdónanos si hemos pecado en algunas de estas cosas, Señor. Si hemos olvidado de alguna manera quién fue el que nos llamó, ministro o no, quién fue el que nos llamó a esta salvación, a esta vida nueva. Porque la Escritura dice, la vida de Dios. Y antes estábamos ajenos de la vida de Dios, pero ahora Dios nos ha llamado a vivir su vida. Por tanto, perdónanos si no hemos tenido en cuenta quién nos llamó. Perdónanos, Señor, si se nos ha olvidado, Señor, a quién debemos agradar. Primero, con lo que predicamos. ¿A quién debemos agradar con lo que predicamos? Tú quieres oír que lo que hablemos sean tus palabras y no las nuestras y no las que nos parecen. Y creo que tú te agradarás de eso, Señor. Yo creo que si dijiste, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, es porque precisamente Él vino a predicar lo que usted le dijo que predicara. Pero también ayúdanos, Señor, a ser gentiles y amables con todos los hombres. Y de esta manera agradar a todos. También ayúdanos a poder llevar a cabo bien estas cosas sin que erremos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Esta iglesia te lo pide. Esta iglesia te lo suplica hoy. Señor, atráenos. Hermano, levante su voz y dígale, Padre, atráeme a ti. Atráeme con tu amor. No me dejes, no me sueltes. Si he intentado soltarme, no me sueltes. Atráeme, Señor, con tus cuerdas de amor cada día. Que tu espíritu me atraiga. Que tu presencia me atraiga a estar contigo, a orar, a estar en comunión con usted. No dejes que de alguna manera, Señor, como dice la Escritura, se apague en mí. El estar lleno de tu Espíritu Santo. Que yo contriste tu presencia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros sabemos bien que nada somos sin usted y nada podemos hacer. Más bien enciende la llama del corazón de esta iglesia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Enciende la llama del corazón. Arda el corazón mientras tus palabras se exponen. Para la gloria de tu nombre, Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Dele la gloria al Señor. Bendiciones.